Bueno, creo que ahí estamos. Sí, ahí estamos. Bueno, ahí estamos activos. Bueno, antes que nada, muy buenas queridos amigos y amigas. Hemos vuelto en otra transmisión de Minecraft, pero esta vez vamos a hacer una supervivencia. Vamos a crear una partida nueva en la versión 1.18.12, como lo indica justamente ahí abajo. Así que bueno, sin más que decir, vamos a darle a jugar. Vamos a crear un nuevo mundo. Y acá le vamos a poner para no... Ahí está, Twitch Trinity Gamer, perfecto, supervivencia. Vamos a ponerle Twitch para no mezclarlo con los otros mundos. Mostrar coordenadas. Y nada más. No, salí de todo. Qué pibe torcido que soy. Bueno. Ahí está, perfecto. Lo único que dije, las coordenadas. Perfecto, listo. Acá que tengo activado. Requiere... y dale con salir, dale que así te va, pibe. Bueno, ahí está. No toco más nada, lo dejo todo así. Crear, porque si no, no arrancamos más. Bueno, queridos amigos y amigas, vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a comenzar una nueva partida en la nueva versión de Minecraft que se incorporó ahora. Vamos a tratar de recorrer todos los biomas. Vamos a tratar de recolectar todo lo que se pueda y armar grandes y espectaculares estructuras. Así que vamos a hacer una guía larga e intensa, chiquitos. Así que veamos. Wow. Bueno, ahí está. Muy buenas. Ahora podemos saludarlo como corresponde. Ahí está, perfecto. Muy buenas, Marlón. Vamos a comenzar. La verdad que no sé por qué estoy picando tierra si tengo que picar madera. Vamos a comenzar por recolectar. Hola. Bueno, ya puedo recolectar. Ah, cierto, claro, tengo las semillas en la mano. Cierto que las gallinas recolectan semillas. Así que bueno, vamos a ir juntando un poquito más de madera para poder hacer la mesa de crafteo, las primeras herramientas. Y bueno, y adentrarnos en esta supervivencia, a ver qué es lo que nos depara el destino. Muy bien. Perfecto. Ahí ya puedo hacer la mesita del crafting. Perfecto. La verdad que hice cualquier cosa, así que no. Ah, está. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ahora que hicimos madera, tablones de madera, mejor dicho. Basta. Ahora te creo. Bueno, vamos a poder hacer un par de palitos. Ya podemos hacer un hacha, un pico, y con eso creo que vamos a estar más que bien, ya que lo primero que vamos a hacer es picar madera. Marlón, a ver, quiero corroborar. Ah, explotó un creeper. ¿Qué pasó acá? ¿Y por qué no morí? Bueno, se ve que tengo un dios aparte. Bueno, vamos a recolectar un poquito más de madera. Y ahora vamos a ver dónde nos podemos ir a instalar. Vamos a tratar de no hacerlo muy lejos, ya que por ende esta es nuestra zona de respawn, por si llego a morir. Y por lo que veo ya me está queriendo agarrar la noche. No me va a dar tiempo de armarme una casita, así que vamos a tener que improvisar un poquito. Primero vamos a agarrar madera. La
madera nunca está de más. Mira, 2 de lana, casi junto para una camita, pero no, peroné. Bueno, esto parece un lugar bastante tranquilo. Vamos a agarrar una leve palita. Bueno, está bien, ¿no? Sí, es simplemente hacer una escalera. No tiene otra ciencia esto. Sigue siendo de noche. Bueno, mientras tanto vamos a charlar un poquito. A ver, vamos a explicar. La idea de esta serie es poder llegar a construir todo lo que sea posible, por lo menos la mayoría de las estructuras, y también explicar un par de cositas, ya que esta serie también la voy a estar subiendo en YouTube. La transmito en Twitch y la subo en YouTube para que esté en los dos lados. Y bueno, ya en mis redes sociales se encuentran abajo, la van a poder encontrar, así que ahí ya me van a poder seguir en Instagram y en Twitch. A ver. Bueno. Parece que todavía no quiere. Listo, amaneció. Vámonos, chiquitos. Sí. Vamos, que tenemos mucho. No hay que desperdiciar ningún recurso. Sí. Más de uno se va a estar quemando. Perfecto. ¿Qué estamos? 20-15. Bueno, vamos a agarrar un par de flores para hacer tinte. Acá que ya tenemos una cuevita, se podría decir que sí. A ver. Bueno, tenemos un poquito de bronce. No. Entré a chusmearla a ver si había un poquito de hierro, aunque sea a la vista, pero no. Pero no. Vamos a ver, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué hay allá arriba? Una florcita. Muy bien. Vamos a ver si podemos ver algo a la distancia, a la legua. A ver. Ovejita, para. Primero lo primero. Opa, esa, Eva. Primero lo primero. Lana para poder hacer la cama. Ya la vamos a fabricar porque después me olvido. Listo. Perfecto. Eso por un lado. Bueno, quería ver a ver si había alguna aldea cerca, pero se ve que estoy entre medio de unas montañas. A ver. Mira, una chica negra. A ver. Basta. Tenemos dos. Vamos a teñirla ya que está. Quiero teñir la cama. Siempre blanquita es medio aburrido. Está, listo. Está acá. Tenemos una camita blanca. Cambio de sábanas. Muy bien. Perfecto. Pero para, vamos a dejar el bloque acá. Y bueno. Lo siento, oveja. Más que nada. Esto ya no corre por la lana, sino por la carne. ¡Pará! Desubicada. Bueno, así que nada. A ver si tenemos suerte de encontrar un poquito de hierro. No, cero suerte. Yo para estas cosas la verdad que no tengo mucha suerte, así que vamos a tener que empezar a explorar. No. Mirá que creeper desubicado.
Bueno, está bastante picado acá. Mira, por allá me crucé a un Skeletor. Así que lo que voy a hacer es armarme algo por acá. Lo saco quietito un poco. Ahí está. Sí. Voy a armar algo acá medio rápido. Un Ender. Ah. Ahí está. Perfecto. Punto de respawn hecho. Prendido. Bueno. Aquí le vamos a pegar, ¿no? Bueno, acá hay para hacer tinta a lo loco. Bueno, primer paso, vamos a armar una plataforma, algo llano. Después vemos cómo la vamos remodelando. Che, y ahora que estoy un poquito más... No veo nada. Es más, no sé si veo menos que antes. Vamos a empezar con una casa de barro o de tierra. Después lo vamos a ir modernizando. Mira. Bueno, 2 de pólvora. Yo quisiera saber por qué estamos a la luz del día y el creeper no se prende fuego. Alguien que me diga eso. Bueno. Vamos a comenzar. Tenemos casi 2 stacks y medio de tierra. Vamos a tenerlos todos a mano. Vamos a comenzar con una base muy simple. No vamos a mezquinar. Si ocupamos bien. No, vos no. A mí me gustas. Arrancamos. ¿Viste? Dame tinte. Por el momento me voy a tener que hacer una puertita de madera. Bien. 1, 2, 3. Listo. Bueno, me pasé. Bueno. Pasate completo, hijo. Por ahí andaba. Ahí está. Bueno, ya tenemos el cuadrado hecho. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5. Va a quedar desparejo. Ahí queda más parejito. Lo pongo acá porque estaba verde, no sé, no es la mitad. Listo, ahí está.
ojímetro. Bueno, acá pasa lo mismo. Perfecto. Bueno, eso sería un poquito la estructura de la casa. Bueno, ahora techamos. Más que obvio que no me va a alcanzar. Pero bueno, para eso vamos a tener que ir a... Podría usar esta misma tierra, pero no. Antes que nada vamos a hacer más maderas porque me quedan muy cortas. Más maderas, más pala. Me parece que mi cerebro no está funcionando. Sí, más pala. Más acá me parece que le voy a hacer divisiones de piedra. Porque vamos a hacer así. ¿Cuál sería la mitad? Esto. Uno más. Ponele. A ver. Le erré. Bueno. Basta. A ver. Estamos improvisando. Recordemos que es todo improvisación. No sé qué pueda llegar a salir de acá. Y así. Bardier, claro, tendría que ir arriba. No sé por qué lo armé ahí. Tendría que haberlo armado más arriba. Le calculé mal, muchachos, le calculé mal. Denme un segundito, acá está. A ver, para. Un noob. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un noob. Está complicado de pronunciar, ¿eh? Un noob. ¿Todo bien, papá? A ver, bueno, no, vamos a cambiarlo. Vamos a mandarlo todo para arriba, porque tiene que ir, claro, acá. Ahí. Y yo le mandé, viste, le mandé de tierra ahí. Digo, lo mandé un bloque más abajo. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Bueno, rápido, ponele la velocidad que va. La idea es hacer unas divisiones en esta casa, así medio improvisado, viste, porque sí, le erré, pero totalmente mal. Sí, por lo menos un bloque más arriba, porque tampoco tengo mucha piedra ni mucha tierra. Igual me iba a poner a juntar un poquito más de tierra. Esto más que nada es como para dar el primer paso y ver dónde uno se instala. Ahí está. Ahí dejé las marcas. Perfecto. Ahora ya si le erro ahí, ya está. Claro, ahí te creo. Ahí tiene otro colorcito. Bueno, siempre uno se tiene que andar desubicando. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué sale todo esto. Ahí.
Ahí estamos, ¿no? Bien, bien. Ando corto de tierra, pero vamos a poner la camita. Vamos a echar una siestita. Cuando tienes agregado a alguien como amigo en Minecraft, puedes unirse a su partida, ¿no? Sí, sí. No sé, me parece que te tienen que mandar invitación. Me parece que sin la invitación no te podés meter, me parece. Me parece. Ahí, eso vamos a... Ahí. Bueno, bien, vamos a juntar más tierra. Hola ovejita, dame carne. ¿Por qué no dejé la cama puesta? Esto estaría bueno hacerlo de vidrio. Puede ser que quede bien de vidrio esto, ¿no? Y esto le podemos dar un toque más de más madera. Madera, dije. Por ahí le da un toquecito más rústico. Vamos a cambiarla. Todo esto está siendo improvisado en el momento, muchachos. A vos te vamos a sacar del medio. Vos estás muy en el medio, pero estás lleno de objetos, así que no te puedo sacar todavía. Vamos a ponerle que vos te quedes ahí, ¿no? Sí. Después, estoy lleno de objetos como si fuese de tener un montón, no tengo nada. Vamos a agarrar esto, lo vamos a poner a cocinar. Bueno, arena no veo. Allá hay una costa, hay un poquito de agua, pero... Y dale con la cama en el inventario, dale. La cama la vamos a poner ahí. Ahí está. Vos, ¿verdad? A ver si hay un poquito de arenita. Allá. Tengo bastante arena. Bueno, lo que estoy viendo es que voy a tener que solucionar el tema de subir y bajar. Esto es un golazo de media cancha, chicos. Pero Dios me trajo a la montaña. Alita, muy bien, alita, sí, dame toda la... Tiene mucha arena. Sí, me estoy ahogando, pero bueno, va a aguantar el pibe aguanta. Salgamos un cachito. Me estoy ahogando de más. Ahí estamos. Se me fue por el costadito, ese bloquecito, mira que atrevidito. Esperen. Bueno, 24. No me alcanza con 24. A ver, ¿dónde está? ¿De dónde sale el agua? Porque ya me está resultando un poquito molesta. Bueno, yo después te destapo. Bueno, te puedo creer. Listo. Ahora vengo y te destapo. Ahora que secuestro toda la arena. Toma una entrada. No, qué buena onda, no la había visto. Esta no es la que yo estaba que ver. No, nada que ver. Hay bronce para tirar para arriba. Muere acá.
No, no es mucho más. El agua muere ahí. Ah, muere todo acá. Pensé que había algo más. Bueno, yo soy mucho de... A ver. No hay casi nada acá. Yo soy mucho de entrar a las cuevas y revisarla. Y donde veo que llegué al fondo, listo, ya no la exploro más. Me faltó uno. Cardo. Mirá dónde te respawneaste. Te respawneaste en mi ventana. ¿Sabes lo que significa eso? Carneo. Justo te vi como respawneaste, querida. Es otro colorcito, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, a ver. ¿Dónde me faltó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. ¿Y por qué se...? Ah, por la cama. Está bien, no dije nada. Ahí va. Pero me recopa cómo le quedó ese toquecito de la madera. Ya quieren entrar de nuevo. ¿No te parece esta pibita? Acá. Perfecto. Bueno, piedra mucho más no tengo. Arena, ¿cuánta me queda? Ya no me queda mucho. Bueno, del cielo no creo que caiga ninguno. Bueno, ahí está. Bien, acá tengo vista panorámica de todo. Todavía tengo que hacerle la puertita. Ya vamos a ver por dónde entramos. Más carne, querido. Dame más carne. Bueno, no estoy tan lejos de los árboles. Es más, voy a... No. Casi que casi. Ahí tengo, mira. Los tenía al lado mío, los árboles, y no los veía. Ahí está. Vamos a agarrar más maderita. Me voy a quedar corto con el vidrio. Tenía más tronco para los costados. Ese por ahí. Ahí está. Bueno, ya con esto creo que voy a poder terminar. Puerta.
Ajá, ¿y dónde podría? Ah, acá podría poner la puerta, ¿no? Ah, le hice... barra 10. Ah, no, acá la voy a hacer. Acá. Ahí estamos. Ya le voy a poner eso ahí. Le voy a poner así. A cualquiera. Ahí. Y esto lo vamos a hacer de vidrio. Ahí. Falta 5. No me alcanza. Ah, no, sí. 1. Acá, a ver cómo quedaría. Mm. Mm. ¿Me está cayendo la noche? No. Ah. Algo así. Y en el medio. Algo le vamos a poner para que traspase un poquito más la luz. Ay. ¿Me está cayendo? Ahora no, estaba demasiado lejos, me asusté. Bueno, yo creo que esto como... Ah, me faltó ahí. Voy a ir a buscar, pero mal ahí. Mirá hasta dónde tengo que bajar. Muy mal ahí. Tendría que haber por acá. Bueno, no empecemos con la quebradura de tobillo, por el amor de Dios. Bueno. A ver. Bueno. Ah, o sea, hay, pero bueno, abajo. ¿Quién fue? Ah, mira que atreví. ¿Sabes qué? Me voy de acá, papá. Porque encima no tengo escudo. ¡Oh! Me arruinó. ¿Te puedo creer? Encima no tengo escudo, no tengo nada. Vamos al de enfrente. En cualquier orillita. Ahí se ve. Bueno. Agarra de acá.
Ese, este. ¿Qué es esto? ¿Pólvora? No, ¿qué era eso? Ah, no, arcilla. Pólvora alemana. Estaría necesitando esto. Sí, me llevo bastante y no tengo que volver. Igual creo que había una poción que te hacía picar normal estando bajo el agua. 37, ya está. Ya con esto ya voy a poder terminar de cerrar. Ahí está. No me estoy yendo mal porque tengo que ir para allá yo. Ahora tengo que cambiar la dirección. Ahí está. Oh, qué picadas estas montañas. No, acá voy a tener una locura para explorar. Me voy a volver loco en esto. Bueno, vamos. Llegamos. Sí, voy a tener que cambiar la metodología porque saber cómo voy a sacar gamba acá como loco. Bueno, ahí está. Listo. Necesitaría 3, 7. Ya con 7 vidrios dejo todo cerrado. Y tendría que ver cómo divido acá. Podría ser una que venga para acá y doble para este lado. No, para este. Claro, algo así. Bueno, más o menos. ¿Con qué puedo dividir? No, madera no tengo nada. En sí no tengo nada. Bueno. Hago algo así. Que venga hasta acá. Y ahora podemos poner esto que venga hasta acá. Y que vaya hasta acá. Así. Vamos a hacer también. Claro. Y esto sería una cosita así. No te puedo creer. Bueno, no pensé que iba a pasar eso, que se iba a romper la mitad. Pero bueno, bien. De momento vamos a hacer algo así. Ahí. ¿No? Bien. Por el momento. ¿Cómo saco el vidrio?
cerrada, pero para hacer eso, para que se cierren solas, voy a tener que hacerlas de hierro o con botón. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, vamos a dejar el capítulo hasta acá. Ya en el primer capítulo hicimos una banda. Ahí estamos. Bien, yo estoy re chocho, re conforme. Jamás pensé que me iba a armar algo así. Disculpame, estás medio en el medio, gracias. Bueno, a simple vista se ve medio feito, pero si tomamos la delicadeza de elevarnos un poquito, no está tan mal. Pudo haber sido peor. Bien, así que bueno, queridos amigos y amigas, vamos a dejar... Ah, eran ovejas, flashé osos polares. Bueno, queridos amigos y amigas, vamos a dejar el primer episodio acá. Lo primero que hemos conseguido, hemos armado una casa, como pueden ver. Hemos encontrado un portal en ruinas, ahí justo encima de mi cabeza. Y estamos en una zona bastante montañosa, muy bastante les diría. Bueno, nos vemos en la próxima, muchachos. Chau, chau.